Hola, hola. Estamos en la serie Conociendo la Palabra Completa en 44 semanas. Vamos en la semana 13, día 1, y hoy vamos a platicar acerca de Romanos del 1 al 4. Bueno, pues comencemos con una oración. Espíritu Santo, queremos poner en tus manos esta transmisión, queremos poner en tus manos esta palabra, pedirte que uses mis labios, que hables por medio de mi boca, que nos expliques tu palabra, que nos enseñes, y que llegue esta palabra a millares, Señor, a quien tú quieras que llegue y por el medio que tú quieras que llegue. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues vamos a hablar acerca de Romanos. Y lo primero que nada es que viene un saludo. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Y dice que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, hablando de Dios, ¿verdad?, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Y la verdad lo estoy leyendo medio despacio porque esta mañana tuve que leerla varias veces porque así como que estaba como. Pero, bueno, dice aquí que Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, o sea, según el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero por medio de la santidad, porque recordemos que Jesús fue santo en todo. No hubo pecado en él, que ni la misma muerte lo pudo retener. Y dice, por la resurrección de entre los muertos. Y dice que por medio de Jesús nosotros recibimos la gracia, pero también recibimos el llamado del apostolado, es decir, de llevar la palabra a todas las naciones. Por eso dice, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. O sea, a nosotros nos toca ese llamado de llevar su palabra por todas partes, de no quedarnos callados, puesto que si aquellos primeros apóstoles se hubieran quedado callados, la salvación no hubiera llegado, ¿verdad? Aunque también dice su palabra que si estos no hablaren, hasta las mismas piedras hablarían. Bueno, dice, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. ¿Quiénes somos vosotros? Pues nosotros, ¿verdad? Nosotros estamos llamados a ser de Jesús. Desde que estás escuchando este video, una palabra acerca de Dios, es que el Señor te está llamando, no es una casualidad. Dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, pero no nada más los que estaban en Roma. Cada uno de nosotros somos llamados a ser santos. Dice, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Gracia y paz para nosotros. Después nos dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Esto que nos dice, que nosotros debemos estar orando e intercediendo los unos por los otros, que si Dios nos ha puesto personas a nuestro alrededor, amigos, familia o gente por la que tú sientes una carga de espiritual, ¿verdad? De que te preocupa, hay que estar orando los unos por los otros, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual. En otra traducción dice, porque deseo verlos para llevarles algún don espiritual al fin de que seáis confirmados. Esto quiere decir, ¿verdad?, que muchas veces los dones que Dios nos ha dado, cuando nosotros oramos por otras personas, que vamos y vemos a alguna persona, ese mismo don que Dios ha puesto en nosotros lo podemos compartir con alguna otra persona. Pues aquí dice, quiero verlos para llevar algún don espiritual. Dice, esto es para ser mutuamente confortados por la fe
que nos es en común a vosotros y a mí. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando, ahorita que lo pienso, ¿no? Cuando tenemos ese amor por Cristo en común y cuando de pronto vamos y nos visitamos. Hace como una semana más o menos fui a visitar a unos amigos que tenía tiempo de no ver, y qué precioso es cuando uno ya tiene ese mismo amor por Jesús y que platicas y platicas y platicas acerca de Dios, y esa plática que no para, o cuando nos vemos por videitos o nos hablamos por teléfono y que estamos anhelando vernos y que queremos vernos para orar juntos, para adorar a Dios, para seguir hablando de Dios. Qué hermoso es cuando nos une el amor de Cristo, ¿verdad? Que a veces, aunque no nos conozcamos físicamente, el hecho de tener ese mismo amor tienes algo tan hermoso en común, que es el amor de Dios, que te une, que te hace sentirte en familia, aunque ni te hayas visto antes. O sea, que nada más nos conozcamos, por ejemplo, así, ¿verdad? Que nos conocemos por videíto o que nos conocemos por teléfono, pero que sabemos que tenemos ese amor en común. Así podemos ver que estaba Pablo deseando ir a visitar a estas personas en Roma, que ya eran sus amigos y sus hermanos en Cristo por medio de la sangre de Jesús. Dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto a ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. O sea, que cuando alguien te va a ir a visitar para llevarte la palabra, muchas veces hay estorbo, muchas veces el enemigo no lo quiere dejar llegar porque sabe que va a ser de mucha bendición. Muchas veces va a haber una liberación, una sanidad, una libertad, porque dice la palabra de Dios, conocerás la verdad y la verdad los hará libres. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios. La palabra de Dios te hace libre. Entonces, cuando alguien va a llegar a ti con esa palabra, hay mucha imposición, ¿verdad? Bueno, dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ok, aquí Pablo, ¿verdad? Que dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios de salvación. ¿Y qué tal tú y yo? ¿Será que si alguien te hace esta pregunta, te avergüenzas del Evangelio? ¿O pasas saliva cuando te preguntan, ¿y tú a qué iglesia vas? ¿Y tú de qué religión eres? ¿Será que nos avergonzamos a veces del Señor y a veces, depende de quién nos pregunte, es la respuesta? Recuerda que a quien estamos negando es a Jesús, es a Cristo. No tenemos que darle gusto a nadie. Realmente solo tenemos que tener nuestra fe bien puesta en el Señor. No estamos aquí para darle gusto a lo que la gente crea o piensa u opine. Después de todo, ¿quién te va a venir a dar de comer sino Dios? ¿Con quién podremos quedar mejor que con Dios, que nos ha dado todo? Entonces aquí por eso Pablo nos dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es decir, si tú no te avergüenzas de estar creyendo en el Señor, de que Dios es nuestro Dios, nuestro Padre, que Jesús está ahí con nosotros, pues nosotros podemos libremente hablar de Jesús, y Jesús puede hacer milagros y sanidades y libertad. Y no olvidemos que cuando le hablamos a una persona de Jesús, está de por medio su salvación. Tú no sabes cuánto tiempo le pueda quedar de vida a esa persona que Dios te está dando la oportunidad de hablarle de Jesús. No sabes si es su última oportunidad y tú por vergüenza no le compartiste acerca de la salvación, acerca de que hay un Dios poderoso, que está Jesús, ¿verdad? Que murió en la cruz para que Él pudiera ser salvo.
Entonces a veces Dios nos da esa oportunidad y nosotros nos queremos esconder, sin saber que lo que tenemos en nosotros es valioso, lo más valioso que podemos tener, a Jesús en nuestro corazón. Después nos habla de lo siguiente, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Bueno, aquí nos habla cuando dice que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Es decir, mira, mucha gente podrá negar la existencia de Dios, mucha gente podrá ser ateo, mucha gente podrá creer en otros ídolos y hacer otro tipo de cosas, ¿verdad? Desagradables a Dios. Y podrán decir que Dios no existe, pero basta con que voltees la mirada y veas esas montañas, esos árboles, ese mar, las estrellas, la luna, el sol, cómo amanece, cómo atardece, cómo anochece. Wow. No podemos negar la creación de Dios, las aves, los animalitos, simplemente nuestro cuerpo, cómo funciona. Somos aparentemente una persona grande, completa, ¿verdad? Pero si te pones a ver en nuestro interior, wow, es todo un universo allá adentro, desde las células, incluso los microbios, todo lo que hay dentro de nosotros y la forma en que funciona, y después ves si somos una cositita en comparación a todo lo que hay dentro del universo. ¿Cómo negar la existencia de Dios, de nuestro Creador? Por eso dice aquí, ¿verdad? De modo que no tienen excusa. Y dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Mira que cuando nosotros no reconocemos a Dios, mientras que las personas dicen, no, yo soy ateo, no, yo soy de esta creencia, no, yo no creo. Entonces ahí nuestro corazón se entenebrece. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron las gracias, sino se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Cuántos científicos? Hay dos tipos, ¿verdad? Hay unos científicos que se ponen a investigar y resulta que entienden que hay un Dios, que entienden que todo lo que está en la Biblia se ha estado cumpliendo, que entienden que hay razones científicas para decir, wow, verdaderamente la Biblia es verdadera, la palabra de Dios es real, Dios existe. Pero hay otros que, queriendo entender tanto, dice aquí, profesan ser sabios y se hicieron necios. Mira, yo he conocido hasta amistades cercanas que se meten a estudiar y estudiar y estudiar y estudiar y estudiar y terminan, wow. A veces dices tú, ¿cómo es posible que alguien que ha estudiado tanto termine siendo tan ignorante? Y perdón, ¿verdad?, por la expresión, pero es que eso es lo que pasa cuando nosotros queremos ser más sabios que Dios. Y que empezamos, y empiezan con un libro y luego con otro y luego con otro, y quieres saber más, y después empiezan a ir a rituales y a un montón de tonteras que terminan perdidos. Porque justamente así lo dice la palabra, que en lugar de darle la gloria a Dios, de reconocer a Dios, dice que se envanecen en sus propios razonamientos. O sea, le pensaste tanto, quisiste ser tan inteligente más que Dios, que terminaste embrutecido. Esa es la verdad. Que solamente un verdadero encuentro con Jesús podría hacerte entender. Solamente el Espíritu Santo podría revelarte lo que tú tanto has buscado.
No, es que te puedes meter a miles de sectas, puedes leerte los libros que quieras, no son más que conocimiento de otro hombre. Y muchos otros hasta dice, ¿verdad?, que hay doctrinas de demonios. Que te pones a investigar y lo que te estás metiendo a la mente es basura. Aún recuerdo, ¿verdad?, una confusión que cuando estaba jovencita empecé a leer un libro y hablaba de reencarnaciones y de un montón de basura y yo, o sea, por poco me logran engañar, pero justamente me invitaron a una iglesia y cuando empezó la palabra y era como si todo me lo estuvieran diciendo directamente a mí porque era el Espíritu Santo, revelándome que lo que yo había leído era simplemente basura, que no hay ningún otro camino para llegar a Dios más que Jesús. Eso es lo que puedo decirte, ¿verdad? De un razonamiento necio que entenebrece el corazón. Que no querramos ser más sabios que Dios porque vamos a terminar avergonzados como unos necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias, o sea, es decir, en los deseos de sus corazones. Pongamos mucho ojo en esto, dice, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ah, caray. Va de nuevo, dice, Dios los entregó a la inmundicia de los propios deseos de sus corazones. Recordemos que Dios ve nuestros corazones, conoce nuestros corazones. Dice, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Cómo? ¿Cómo podría una persona deshonrar sus propios cuerpos? Quiero decirte algo, estamos en ese tiempo que ya habla la Biblia que dice que a lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno. Muchas veces nosotros estamos guiándonos por la palabra, ¿verdad? Tratando de vivir en la mayor santidad posible y de la forma más limpia, pero te puedo asegurar que mucha gente que no conoce de Dios lo critica. Ay, no, estás pasado de moda. Ay, tienes la mente cerrada, necesitas abrir tu mente. No necesitas abrir tu mente. No necesitas corromperte con las cosas de este mundo. No necesitas ver la porquería de cosas que hay muchas veces en las redes sociales, muchas veces en las series o películas o cosas que estás viendo. Lo que está haciendo es corromperte con toda esa basura. Mira lo que dice la Biblia. Dice que deshonraron sus propios cuerpos. A ver si te parece parecido a nuestra realidad, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. O sea, cuando nosotros dejamos de un lado a Dios, ven lo que nos convertimos. Dice, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. O sea, es decir, tú esas pasiones ya las tenías, solamente te soltó, te dejó que te fueras con tus propios deseos. Entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es por el que es contra la naturaleza. Pues no necesito enseñarte manzanitas, ¿verdad? Imagínate que yo ni siquiera puedo usar en esta actualidad las palabras tal cual de lo que esto significa, porque como a lo bueno llamamos malo y a lo malo bueno, donde yo te diga con las palabras reales lo que esto significa, donde te lo exprese, estoy yendo en contra, ofendiendo a muchos. Entonces voy a dejar que tú mismo entiendas lo que es el uso natural. Pero recordemos, ¿verdad?, que en el principio dice que Dios los creó varón y hembra para ser uno mismo. Entonces, ¿qué sería cambiar el uso natural de una mujer? ¿Cuál es el uso normal? ¿Cómo podemos procrear hijos? Pues dice aquí que las mujeres cambiaron el uso natural. Dice, cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza.
Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, o sea, ya no estando con mujeres, ¿verdad? Dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Cuántas enfermedades sexuales no hay a causa de que nosotros hayamos cambiado el uso natural? Lo que el Señor nos había... Es que no nos damos cuenta o no nos queremos dar cuenta, porque como ahora a lo bueno llamamos malo y a lo malo llamamos bueno, pero es una forma tan fácil de exterminarnos a los humanos. ¿Cómo? ¿Cómo si todas las personas nos volviéramos en contra de nuestro uso natural? ¿Cómo podríamos seguir procreando? Si como dice la palabra de Dios, varón y hembra los creó y dice y los bendijo, y el bendecirlos es reproduzcanse. ¿Cómo vas a reproducirte si has dejado el uso natural? Automáticamente tu descendencia es cortada en ese momento. Ya tú no vas a poder tener hijos. Pero como ahora lo bueno llamamos malo y a lo malo bueno, ni siquiera podemos hablar del tema abiertamente. Pero todo esto es espiritual. Las personas, cuando yo hablo acerca de esto, que al haber dejado el uso natural que Dios nos dio es algo espiritual, la mayoría de gente no lo cree. Pero ¿quieres un ejemplo de que es algo espiritual? Cuando tú ves una persona con estas características que ha dejado el uso natural para lo que Dios lo creó, puede la persona estar vestida igualito que las demás y no se le ve nada, pero en los ojos se ve. Hay algo, una miradita, hay algo que tú lo puedes saber. Espiritual, es algo en la mirada. No tiene que ver con cómo está vestido, no tiene que ver con cómo se mueve, no tiene que ver con nada. En los ojos, así como se ve el amor, la presencia de Dios en los ojos, en la mirada, así se ve la amargura, el dolor, el odio, tantas cosas que se reflejan en la mirada. Son las cosas espirituales que se logran ver a través de la mirada. No se necesita tener tanto, o tal vez necesitamos tener discernimiento, pero cuando tú creas que una persona puede estarte engañando, solo mira sus ojos. Solo ve sus ojos y te vas a dar cuenta de muchas cosas. Bueno, entonces dice aquí, ¿verdad? Dice, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. ¿Cuál podría ser esa retribución debida a su extravío? ¿Cuántas enfermedades sexuales no hay? Muchas. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Muchas veces la gente dice, ay, pero es que, o sea, como que le echas la culpa a Dios. Es que Dios, ¿por qué permite que me guste esto? Justamente por eso, porque como tú has decidido alejarte de Dios, has decidido no tomar en cuenta a Dios, Él se aparta. ¿Quieres un ejemplo personal? Una vez en mi vida que yo le dije a Dios, te voy a pedir que no te metas en esto. Y no se metió. Se apartó. Lo que yo no sabía es que no solamente no se metería en ese asunto, no se metería más en mi vida. Porque literal fui yo misma quien le dijo, apártate. El Espíritu Santo es un caballero. Si tú lo invitas a tu vida, Él va a estar ahí contigo. Pero si tú le dices no te metas, Él no se va a meter. Y cuando no se mete, entonces vas a estar entregado a ese extravío. Vas a cometer tantos errores lejos de Dios. Dice, estando atestados de toda injusticia. Ahora, yo quiero decirte algo y quiero ser bien sincera. Ahorita estamos hablando
por lo que estamos leyendo justamente de este tema, ¿verdad? De cuando cambiamos el uso natural de nuestro cuerpo y cuando hacemos cosas que la palabra las ve o las llama como vergonzosas. Pero hay muchas otras cosas que nosotros humanamente hacemos mal. Y te voy a decir algo, a veces nosotros queremos hacer que unos pecados, unos errores, unas cosas sean más malas que otras. Pero dice la palabra de Dios que sin santidad nadie verá al Señor. Pero también tenemos que recordar que nosotros hemos sido santificados por medio de la gracia de Jesús. No porque verdaderamente nosotros seamos tan buenos, no es por nuestros hechos, no es por nuestros actos, no es porque tú y yo, ay, somos tan buenos y estos otros tan perversos. No, no es así. Y mira la forma en que lo ejemplifica, ¿verdad? Aquí en Romanos 1:28. Bueno, de aquí en adelante dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Qué cosas? Dice, estando atestados de toda injusticia. O sea, no nada más estamos hablando del tema que estamos hablando ahorita acerca de la sexualidad, sino que también podemos estar atestados de toda injusticia, o sea, podemos ser injustos. Y después dice, a fornicación. Porque nosotros a veces señalamos, a veces decimos, uy, no, es que, o sea, casi de que, uy, no, él no va a ser salvo porque ha cambiado el uso natural y hace cosas muy desagradables a Dios. Sí, no, lo vemos perdido. Pero nosotros podemos estar fornicando. No, pero es que ese es el uso natural. Sí, mi reina, mi rey, pero resulta que no estás casado. Entonces también es pecadito, ¿no? Y luego dice perversidad. O sea, no, yo no fornico. Yo no hago lo que acabas de decir. Pero resulta que mi corazón puede ser perverso. Que hay perversidad. Yo quiero que conforme voy mencionando cada una de estas palabras, tú le pidas al Espíritu Santo, escudriña mi corazón y muéstrame si alguna de estas cosas está en mi corazón, si hay algo de mí, porque a lo mejor es bien fácil para nosotros juzgar, criticar y señalar a alguien más como, no, ya. ¿Y qué hay en nuestro corazón? ¿Será que alguna de estas cosas, verdad? Injusticia, fornicación, perversidad. ¿Qué tal la avaricia? ¿Será que de pronto nuestro dinerito nos importa más que Dios, más que las personas, más que amar? ¿Será que estamos deseando, verdad, lo que otros tienen, queremos más y más y más? ¿O qué te parece maldad? ¿Será que habrá maldad en alguno de nosotros? ¿Será que dentro de todo se esconde maldad en nosotros o perversidad? Homicidios, contiendas. Esto es bien común, contiendas. Ay, si soy tan bueno, soy tan dulce, pero vieras de repente le entro a unas discusiones. De repente, para cuando menos acuerdas la lengua, taca, 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 y ya te pusiste de pleito. Pero es que yo tenía razón. Es que mira, es que te pones a discutir contiendas, engaños. Es que si decía la verdad, no. Es que nada más, no le hago daño a nadie diciendo esto, pero es un engaño. ¿Cuántas veces has escuchado que aún entre gente que ya se supone que tienes a Jesús en el corazón y engañan unos a otros o engañamos unos a otros, ¿verdad? Porque no me voy a hacer la que, bien perfecta, no. Dice, malignidades, murmuradores, dentro y fuera de las iglesias. A veces esa murmuración es porque nos sentimos tan perfectos y los demás tan imperfectos. No hay chisme santo. Murmurar. Y mira que está en la misma lista, ¿verdad? Que fornicación, que contiendas, que homicidio, que maldad, murmurar.
detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, o sea que ahí le andamos levantando falsos a otra gente. Ay, no estás para saberlo, pero te cuento, nada más para que oremos, ¿no? Soberbios, a veces ya, mira, hasta ya conocemos la palabra, ya Dios, pero no me hagas esto porque hay orgullo. No, mi dignidad la tengo bien. Si algo tengo es dignidad. Altivez, inventores de males. Ay, saludos, Keren. Se acaba de conectar Keren, que otras veces he platicado de ella, que es mi amiguita que a los 6 años me hablaba de Jesús. Bueno, dice, inventores de males, desobedientes a los padres. ¿Te puedes imaginar que dentro de toda esta lista está desobedientes a los padres? Que sí, que a lo mejor, que allá a lo mejor hasta compartimos palabra, pero a la hora que mamá o papá nos hablan, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Recordemos aquella palabra, ¿verdad? Que hay un hombre que está herido y que pasa el sacerdote y que pasa creo que el judío y que es un samaritano el que lo ayuda. A veces nos falta amor. A veces ya conocemos mucha palabra, pero nos falta amor. Por eso dice sin afecto natural, sin misericordia. Dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y me voy a ir a uno así bien básico, bien leve. El chisme. Porque muchas veces el chisme parecería hasta algo permitido. ¿Ya viste lo que está pasando con la hermanita, con el hermanito? Ay, no me digas. Ay. Y aquí, ¿verdad? Dice que no seamos injuriosos. Aquí habla, ¿verdad?, acerca de la lascivia, de que cambiamos el uso natural de nuestro cuerpo, de la fornicación, pero al mismo tiempo de cosas que parecen tan pequeñas como ser desleales, o como no tener un afecto natural, o como no tener misericordia. Entonces, ¿será que para Dios hay pecaditos y pecadotes? Pero bueno, leyendo todo esto podríamos decir, ¿y quién se va a salvar entonces? Pues dice la palabra de Dios que hemos sido justificados por gracia, no por obras. Porque si fuera por obras podemos ver que igual y no andábamos pasando la prueba. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. ¿Te das cuenta de algo? Que aquí no dice que seas inexcusable por los pecados que acabo de mencionar. Porque a veces nosotros somos bien buenos para señalar a las personas, para decir, no, anda bien mal. No, se alejó. No, ya, se perdió. Y señalamos. Pero aquí no dice que sea inexcusable el que está cometiendo el pecado, sino el que está señalando. Porque en lo que nosotros perdemos el tiempo señalando a los demás, se cumple la palabra que dice, no juzgues para que no seas juzgado, porque con la medida que mides serás medido. Que vamos a cometer muchos errores en el camino, pues sí, pero ¿quién convence de pecado? El Espíritu Santo.
que nos toca a nosotros, orar unos por los otros, amarnos los unos a los otros, amarnos, orar, interceder, porque aquí dice, ¿verdad?, que es inexcusable. ¿Quién peca? Dice la palabra de Dios, 7 veces el justo caerá, más 7 veces el Señor le levantará. A lo mejor el que está caído ahorita en pecado, pues va a clamar con arrepentimiento y el Señor lo va a poner de pie. El problema es que a veces los que estamos señalando con ese dedo acusador no venimos al arrepentimiento porque nos sentimos tan perfectos. Que cómo, ¿verdad? No, mal el vecino, mal mi amigo, mal mi amiga, mal el marido, mal la esposa. ¿Y yo? No, yo bien. Como aquella oración, ¿verdad?, que habla que hay uno que está diciendo todo lo perfecto que es, ¿no? Gracias porque no pequé, gracias porque no hice esto, gracias porque soy tan bueno. Mientras que el otro dice, Señor, perdóname, no soy digno ni siquiera de entrar. Perdóname, no merezco. Y que dice el Señor Jesús, ¿quién de los dos? No, pues el que pidió perdón. Exactamente. Es lo mismo con esta palabra. Sí, a veces somos muy buenos para juzgar, pero el Señor no quiere que juzguemos. Y tenemos que recordar que de toda palabra que sale de nuestra boca tendremos que dar cuentas, que por ella seremos justificados o condenados, si es que no venimos al arrepentimiento. Entonces, tampoco esta palabra es para latigarte, sino para que verdaderamente entendamos que no hay justo ni solo uno más que Jesús, que nosotros verdaderamente cometemos errores y que el Señor no quiere que nos estemos juzgando unos a otros porque nos estamos autocondenando. Dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Es decir, no es necesario que nosotros vengamos con el dedo acusador y les pongamos juicio, porque dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo es el que convence de pecado. Y dice aquí, ¿verdad?, que no ignoremos lo benigno que es Dios. A veces ponemos a Dios como un Dios malvado, como un Dios, pero Dios es amor. Dios es amor. Y Él puede perdonarnos de todo si venimos al arrepentimiento. Dice, pero tú, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en hacer bien, buscan la gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Entonces aquí, ¿qué es lo que hay que hacer? Venir al arrepentimiento. Nada más. Venir al arrepentimiento, Señor, perdóname. Perdóname, reconozco. Desde algo que sea tan, ¿verdad?, tan grande como un asesinato, por ejemplo, como una infidelidad, como haber cambiado el uso natural de tu cuerpo, pero también cuando has criticado, cuando has chismeado, cuando te ha faltado amor, cuando te ha faltado misericordia, cuando han sido cosas feas que han salido de tu boca, críticas, envidias. Es que hacer lo malo es hacer lo malo. Y dice, pero la gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. O sea, para los que hacemos lo bueno o hagamos lo bueno,
Dice que gloria, honra y paz. Gloria, honra y paz nos da el Señor si hacemos lo bueno. Dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Cuando yo leía esta palabra, Dios tocaba tanto mi corazón, porque a veces hay personas tan buenas que notoriamente, ¿verdad?, están cometiendo algún tipo de pecado, como ¿verdad?, cambiar el uso natural de su cuerpo. Y a veces se sienten tan rechazados, porque personas como tú y como yo, puede ser que a veces nos sintamos tan perfectos que sin querer terminamos lastimándolos o rechazándolos. Y eso no es lo que Dios quiere para nosotros, eso no es lo que Dios quiere que hagamos. Dios no quiere que rechacemos a las personas. ¿Quiénes somos nosotros para juzgarlas, para rechazarlas? Si somos nosotros quienes estamos ahí para hablarles de Dios. Y pensaba justamente, ¿verdad? Pensaba justamente en un amigo que quise mucho, pues que tal vez tenía otras preferencias, ¿verdad? Y que al final de su vida, antes de que muriera, el Señor me llevaba a orar por él, por arrepentimiento, ¿verdad?, por vida eterna. Y lo hice. Pero tenía un amigo más, muy querido también para mí, que justamente cuando empecé a acercarme a Dios y cuando empecé a compartir de la palabra y de la palabra, se alejó totalmente de mí. Y mientras yo leía estas palabras, tenía ese sentir, que debe pensar que porque ahora comparto la palabra, tal vez lo rechace, o tal vez lo haya dejado de querer, o tal vez lo juzgue. Y no es así. No es que debemos nosotros de convertirnos en jueces para esas personas, sino en intercesores para esas personas. Nosotros debemos ser la luz que ilumine sus vidas, ¿verdad? Porque Jesús ya está en nosotros y Jesús eso nos llama, que somos como una lámpara encendida, pero si nosotros nos creemos tan perfectos, que los hacemos ver a ellos tan imperfectos, que lo que sienten es rechazo. Y en eso tenemos que poner mucha atención, ¿verdad? En que esas personas que debemos tener amor por ellos no se sientan rechazados por nosotros. Pues sí, ya sabemos nosotros lo que está bien y lo que está mal, pero muchas veces ellos no han tenido esa revelación. Muchas veces el Espíritu Santo todavía no ha llegado a la vida de ellos, ¿verdad? Y si no ha llegado el Espíritu Santo a su vida, ¿quién se lo va a presentar sino nosotros? Dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. No es lo mismo, ¿verdad?, pecar cuando ya tenemos conocimiento de la palabra, que como cuando yo les decía, muchas veces ellos no tienen idea que está mal, es algo que por generaciones ha pasado en su familia. No tienen idea que realmente eso es algo desagradable a Dios. Simplemente son cosas que han pasado por generaciones en sus familias. ¿Y qué nos falta a nosotros? Amor. Dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Es decir, a veces podemos ser personas que ya conozcamos la palabra de Dios y que ya sabemos lo que está bien y lo que está mal. Pero sin embargo,
A veces, aunque las personas ya conozcas o ya conozcamos, ¿verdad?, la palabra, podemos estar haciendo cosas aberrantes, cosas que es notorio que nos está faltando amor, porque se ha endurecido el corazón aunque conozcas la palabra. Y hay personas que no conocen la palabra, que nunca han abierto una Biblia, que no la han leído, pero en su corazón saben que esto está bien, que esto está mal, que a veces parece que tienen más amor, más felicidad, más gozo, que hacen las cosas más rectas delante de Dios que aquellas personas que ya conocen la palabra. ¿Te puedes creer esto? ¿Te puedes creer que hay personas que no conociendo la palabra tienen más amor de Dios que personas que ya la conocen? De esto habla. Dice aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que tú eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Ay no, o sea, literal lo leo y me dan ganas de chillar. Perdón por mi sinceridad, pero a veces nos pasa. Conocer la palabra, ay, no, es que lo que está bien es lo que está bien. Recto, 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 recto. Y cuando se trata de amor, no, recto. Sí, pero recto. Y yo no digo que no hagas las cosas rectamente. Solo digo que es necesario que tengamos amor. Que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que podemos tener todos los dones, podemos aún entregar nuestra propia vida, podemos entregar todo el dinero. Y si nos falta amor, no tenemos nada. Necesitamos amor en nuestro corazón. Dice aquí, pues tú que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Que puedes ver esto, o sea, que le estemos enseñando a otro y que de pronto diga el Señor, ¿y tú? Dice, tú que predicas que no se ha de hurtar y hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Cómo? ¿Cómo podría ser esto? ¿Quieres que te lo diga en nuestro tiempo, en nuestra realidad? ¿Cómo podría ser, verdad, que por causa de nosotros se ha blasfemado el nombre de Dios? Mira, cuando tú y yo decimos públicamente, yo soy cristiano, yo soy cristiana, ay hermano, ay hermana, y hacemos cosas que no son frutos del Espíritu Santo, tratamos mal a alguien, le robamos a alguien, nos peleamos, hacemos chismes, corremos a alguien, o sea, tenemos esos actos de soberbia. ¿Sabes qué es lo primero que la gente dice? Uy, ¿eso que es cristiano? Entonces, ¿de quién están hablando mal? De Dios. Que nosotros digamos que somos seguidores de Jesús y que actuemos mal en contra de las personas. Es que eso es lo primero que la gente dice. ¿Y eso que es cristiano? Uy, dicen que es hermana. Uy, dicen que es hermano. Claro, no somos perfectos. Cometemos errores. Las iglesias están llenas de gente imperfecta que está tratando de ser un poquito mejor, que está tratando de cambiar. No es que ya hayamos cambiado del todo,
Pero aquí se cumple esta palabra. Peor, ¿verdad? Cuando tú eres el que está de pastor, de líder. Cometes un error, tratas mal a alguien, haces algo incorrecto y estás poniendo en mal al Señor porque las personas tienden a ver a alguien que dice que es cristiano como, ¿verdad? Como un ejemplo, porque ora, porque busca a Dios, porque habla de Dios. Está pensando, creyendo que Dios le puede hablar por medio de tu boca y resulta que hay veneno en esa boca. Ahí se cumple esta palabra, ¿verdad? Que dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. ¿Quiénes serían los gentiles? Los que no han conocido de Dios. ¿Por causa de quién? De vosotros, tuya y mía. Pero bueno, ¿qué podemos hacer nosotros? Si ya hicimos las cosas mal, si ya fuimos un mal ejemplo, pues venir al arrepentimiento, decirle, Señor, ¿sabes qué? Perdóname. Ayúdame a ser un buen ejemplo. Ayúdame a no ser tan dura con las demás personas y a entender que tú moriste por él y también por mí en la cruz. Que tú como me perdonas a mí, también los perdonas a ellos. Dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. O sea, en aquellos tiempos, ¿verdad? Tenían la circuncisión como diciendo, hey, yo soy del pueblo de Dios. Pues sí, pero no guardabas la ley. No hacías las cosas conforme a la voluntad de Dios, entonces de nada te estaba sirviendo la circuncisión. Dice, si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? O sea, el que no dice que es seguidor de Cristo, pero es tan bueno, es tan bondadoso, es tan generoso, es tan dulce. Tal vez no diga que es seguidor del Señor, pero tal vez ore más que tú y yo. ¡Wow! ¿No le será contado ello? Porque la palabra de Dios dice que hagamos frutos dignos de arrepentimiento. Dice, y el que físicamente está incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. O sea, es decir, en nuestra actualidad, ¿verdad? El ser hijos de Dios, el ser cristianos, el ser seguidores de Cristo, va mucho más allá de una religión. Va mucho más allá de ir los domingos y los miércoles o de ir varias veces a la semana a la iglesia. Es que verdaderamente haya arrepentimiento en nuestro corazón, es que verdaderamente haya un cambio en nuestro corazón, es que verdaderamente Jesús habite en nuestro interior, que verdaderamente la sangre de Jesús, esa es nuestra circuncisión, ese arrepentimiento, ese estar con Jesús, no solamente decir yo soy de tal religión. Nos tocó una palabra media dura hoy. Dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío o en qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Podríamos decir, ¿verdad? ¿En qué aprovecha entonces el que seas cristiano? En mucho. Para empezar, ¿verdad? En salvación. Si eres seguidor de Cristo es que ya lo has aceptado como Señor y Salvador. Pero el que nosotros tengamos la palabra, que podamos tener el conocimiento de la palabra, dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Por eso dice, primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos,
¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y veas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, porque aún soy juzgado como pecador. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. ¿Quiénes? Todos pecamos. Lo que pasa es que algunos pecados son más notorios que otros. Y la diferencia, ¿sabes qué la hace? Que vengamos en arrepentimiento ante Jesús. Jesús es quien verdaderamente hace el cambio, no nosotros. Todos nos equivocamos de una o de otra forma. Por eso dice, pues que somos mejores nosotros que ellos. En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de aspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es decir, cuando nosotros estamos leyendo, normalmente leemos Antiguo y Nuevo Testamento, Antiguo y Nuevo Testamento, y cuando estamos en el Antiguo Testamento podemos estar viendo toda la ley, ¿verdad? Eso es la ley, los mandamientos, lo que estamos viendo. Pero ¿sabías que nadie pudo cumplir la ley más que Jesús? Por eso no podemos ser justificados bajo la ley, porque ninguno de nosotros sería apto. Todos hemos pecado, y por cuanto todos pecamos, dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Todos estaríamos destituidos. Sin embargo, tenemos salvación gracias a Jesús. Gracias a que el Señor Jesús derramó su sangre por nosotros y pagó por nosotros en la cruz. Eso es lo que nos justifica. Pero ¿cómo nosotros podemos obtener esa justificación? Por medio del arrepentimiento. Por medio de decir, Señor, ¿sabes qué? Perdóname. Señor, reconozco lo que yo he hecho, reconozco mi pecado, pero eres tú quien me justifica. No nos vamos a ir con el Señor porque somos demasiado buenos y lo merecemos. No. Sino porque Él es demasiado bueno y aunque no lo merecemos, nos ha salvado. Ha venido a darnos vida y vida eterna por amor. Por eso es que somos justificados por gracia y no por obras. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificando por la ley y por los profetas la justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿Para quién? Para todos los que creamos en Él, ya no solamente los judíos, sino todos los que creamos en el Señor. Por eso dice su palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, a su unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna.
Sí, pero es que ha cometido una de pecados. Sí, tal vez ante nuestros ojos la persona no merezca salvación. Tal vez nosotros, si alguien nos ve con sus ojos, diría, Jessy no merece. Se ha equivocado tanto. Ha hecho tantas cosas malas. No merece vida eterna. ¿Y quieres que te diga algo? No la merezco. No la merezco. Pero sabes, Jesús me ama tanto igual que a ti, que aunque tú y yo no merezcamos la vida eterna, que aunque tú y yo ya no mereciéramos una oportunidad más, Él nos la ha dado. No porque seamos muy buenos, sino porque Él es muy bueno. Dice, para que todos los que creen en Él hemos sido justificados. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesús. Para todos los que creen en Él. La justicia de Dios. Para todos los que creemos en Él. Hemos sido justificados con Él. Dice, por cuanto todos pecaron, ¿quiénes? Todos, todos, absolutamente todos. Y están destituidos de la gloria de Dios. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dice, todos pecaron y estaríamos destituidos si no fuera por su misericordia. Dice, siendo justificados gratuitamente, ya no tienes que pagar nada, no tienes que dar un pago. Todo lo que hacemos lo hacemos por agradecimiento, por amor. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿De quién son esos pecados pasados? De nosotros. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y que la justicia al que es de la fe de Jesús y que justifica, al fin de que Él sea el justo y Él que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Es decir, no es por nuestras obras, es porque le creemos a Él, es porque tenemos la fe puesta en Jesús que pagó por nuestros pecados. Dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. O sea, la conclusión es que somos justificados por fe y no por obras. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros, los que no éramos judíos. Ciertamente también de los judíos. También es nuestro Dios. Dice, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley, es pregunta. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. No se trata de que no cumplamos la palabra. Hoy vamos a tratar de hacer lo mejor, ¿verdad? Lo mejor que podamos, esforzarnos en llevar, ¿verdad?, su palabra lo mejor posible, pero pues dice su palabra que básicamente se resume en amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y sobre todas las cosas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, la palabra, la ley se resume en amor. Amar a Dios y amar a las personas que nos rodean. Dice que pues diremos que halló a Abraham, nuestro padre según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. O sea, no por sus obras, sino por su fe. La fe contó como justicia, la fe, el creer en Dios. Dice, pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra,
sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contado por justicia. Recordamos aquel hombre que cuando Jesús estaba siendo crucificado, había sido un pecador, había sido posiblemente un asesino, era una persona que merecía la muerte, había pecado. Pero al mostrar arrepentimiento ante Jesús, Jesús le dijo: hoy mismo estarás conmigo. ¿Porque tuvo obras buenas? No, porque vino al arrepentimiento, porque tuvo fe y creyó en Jesús. Aunque fuera en el último instante de vida que tenía, aún en los últimos minutos de vida, si venimos al arrepentimiento, el Señor es fiel y es justo y es amoroso y es bueno. Dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre, quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellas cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues bien esta aventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Nosotros somos los de la incircuncisión, dice, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. O sea, al menos Abraham, ¿verdad? Aunque todavía no tenía la circuncisión, es más, todavía no estaba escrita la ley de Moisés, pero él tenía fe en Dios. Él tenía fe y la fe le fue contada como justicia. Dice, dice que él fue el padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa, pues la ley producirá ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. ¿Qué significará esto, verdad? Que donde no hay ley, tampoco hay transgresión. ¿Será que aquellos que no han conocido al Señor, será que aquellos que no saben que lo que están haciendo es pecado, preguntémosle al Espíritu Santo? Dice, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. ¿Se acuerdan cómo los judíos siempre decían el padre Abraham, mi padre Abraham, mi padre Abraham? Y aquí dice, ¿verdad? El cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si ya fuesen. Y creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe, al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es a los que creemos en el que le levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro,
el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Hay algo que quiero decirte, en resumen, ¿verdad?, de toda esta palabra. Y la primera es verdad que todos pecamos, es verdad que todos nos equivocamos. El que diga yo no peco, ya está pecando mintiendo. Todos, hasta al que tú veas, ¿verdad?, que tú digas, wow, este pastor usado por el Señor. ¿Tú crees que nunca comete un pecado? ¿Tú crees que no se equivoca en nada? ¿Tú crees que es perfecto hasta en su pensamiento? No. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que vienes al arrepentimiento. Que al estar el Espíritu Santo contigo te está diciendo constantemente, por ahí no. Te estás equivocando en esto. Estás fallando en esto. No hagas esto. Detente. Esa es nuestra diferencia, que el Espíritu Santo nos redarguye, nos convence de pecado. Y nosotros venimos al arrepentimiento y decimos, Señor, perdóname, cámbiame, límpiame. Es decir, todas las cosas, ¿verdad?, que en las que te estás equivocando constantemente, estás lavando tu vestido constantemente, le estás pidiendo perdón al Señor y pidiéndole ayuda para no volver a cometer los mismos errores o los mismos pecados. Y cuando no tienes al Señor, la diferencia es que pecas y pecas y pecas y tu corazón se va endureciendo y va formando capas y capas y se va volviendo amargura, enojo, rencor, ira. Se van haciendo capas. Hay una diferencia, ¿verdad? Cuando conocemos al Señor, cuando tenemos al Señor de nuestro lado. Pero ¿qué te quiero decir con esto? Que no es que no cometamos errores, que no es que no de pronto podamos tener una caída, un resbalón, que la diferencia no la hacemos nosotros, sino que la diferencia la hace Jesús que está con nosotros, y que si ya conocemos al Señor, dejemos de tener ese dedo acusador en las demás personas, que no veamos la paja del que está al lado, porque podríamos estar nosotros teniendo una viga, que como dice su palabra, no juzgues para que no seas juzgado, porque con la medida que mides serás medido. Que como acabamos de leer ahorita, ¿verdad? No pierdas el tiempo en juzgar a otro, porque ya pecaste en cuanto juzgaste. No somos perfectos, no lo somos. Ni por más bondadosos que podamos vernos, no somos perfectos. Solo hay un perfecto y es Jesús. Todos los demás nosotros constantemente estamos siendo enseñados por el Señor. Tratamos, ¿verdad? Tratamos día a día de hacer las cosas lo mejor posible, de agradar al Señor lo más posible. Por eso es bien importante que no pongamos nuestra mirada en ninguna persona, porque nos vamos a caer. No pongas tu mirada en ninguna persona, ni por más buena que se vea, porque ninguna de esas personas ha pagado en la cruz por ti como lo hizo Jesús. Nuestra mirada tiene que estar puesta en Jesús, nuestra mirada puesta en Dios y nada más. Todos los demás fallamos, todos. Y pues creo que es tiempo, ¿verdad?, de que pongamos nuestra mirada en Jesús. De que si te diste cuenta que alguna de las cosas que estuvimos mencionando sea un pecado tototote, grande, o sea un pecadito, para el Señor pecado es pecado. Son manchas en nuestro vestido. Y hoy es el momento en el que podemos venir al arrepentimiento y pedir perdón al Señor. Yo te quiero invitar que si tú no has venido al Señor a pedirle perdón, que si no lo has aceptado como tu Señor y Salvador, aunque no lo puedas comprender en este momento, no eres un hijo de Dios.
sino una creación de Dios. Hay una diferencia. Creación de Dios somos todos, a todos Dios nos creó. ¿Que creas en Dios? Sí. Dice la Biblia que hasta el diablo cree, ¿verdad? Y tiembla. Pero eso no significa que vaya a ser salvo. ¿Que cree en Dios? Claro. Si bien sabe quién lo formó. Pero no va a ser salvo. Así que si tú quieres tener esa certeza, esa paz de saber que cuando partas de esta tierra te vas a ir con Jesús, te invito a hacer esta oración. Te invito a que dejes de ser una creación y te conviertas en un hijo, una hija de Dios. ¿Cómo? Por medio de esta oración. Por medio de decirle sí al Señor. Es como cuando alguien se va a casar, ¿verdad? No te conviertes en el esposo o la esposa hasta que no das el sí. Es así. Así que repite en voz alta conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta hora te entrego mi corazón. Me entrego a ti. Te pido que me perdones por todos los pecados que he cometido. Perdóname aún por aquellos pecados que yo creo que son imperdonables. Perdóname aún cuando la gente pueda pensar que yo no merezco el perdón. Tienen razón, no lo merezco. Sin embargo, te doy gracias, porque tú me das la oportunidad de ser perdonado. Tú has pagado a precio de sangre por mis pecados. Gracias por perdonarme. Gracias por salvarme en esa cruz. Hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida, para que cuando yo llegue a tu presencia, ahí esté escrito mi nombre. Y dame de tu Espíritu Santo. Acompáñame, Espíritu Santo, todos los días de mi vida hasta que vengas por mí. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora permíteme orar por ti. Espíritu Santo, dirige esta oración. Lo primero es que nos ponemos de acuerdo y nos unimos en oración para pedirte que nos perdones. Para pedirte que esta palabra quede sellada en nuestro corazón y podamos entender que no somos perfectos, que sí nos equivocamos muchas veces. Perdónanos todas esas veces, no solamente cuando hemos pecado, sino también cuando hemos juzgado. Y ni siquiera te pedimos perdón por juzgar a los demás. Perdónanos por incumplir tu palabra cuando dice que no juzguemos para que no seamos juzgados. Que no tengamos que ser juzgados por todas esas palabras que hemos dicho en contra de las personas, Señor. Perdónanos. Cambia nuestro corazón. Echa fuera de nosotros todo pleito, toda contienda, todo chisme, toda habladuría. Todo lo malo, Señor, que pueda haber en nuestro corazón. Toda esa lista de cosas, Padre, que hemos hecho mal, en las que te hemos fallado, Señor. Perdónanos. Perdónanos por todas esas cosas malas que hemos hecho en contra de nuestro cuerpo, en contra de las demás personas. Pero hoy específicamente queremos pedirte perdón por ser jueces cuando no lo debemos ser. Perdónanos por juzgar y chismear y hablar y rechazar a aquellas personas a las que en realidad debemos amar y abrazar y darles tu palabra y darles de tu amor. ¿Quiénes somos nosotros, Señor, cuando al rechazarlos los alejamos de ti? Padre, acerca a nosotros todas esas personas que necesitan de tu amor, que necesitan de tu misericordia, y danos el amor suficiente para ellos, Señor. Danos amor por nosotros mismos. Danos amor por ti, Señor. Enamóranos de ti, que si tú nos enamoras de ti, podremos amar a las personas que nos rodean, Señor. Permítenos amar a todas aquellas personas
que están a nuestro alrededor y permítenos glorificar tu nombre. Que no nos conozcan por nuestro vestuario, Señor, que nos conozcan por nuestro amor a ti y por nuestro amor a las personas, Señor. Que verdaderamente no sea por un sobrenombre de la hermana o el hermano que nos conozcan, sino por el verdadero amor que tenemos por ti y que tenemos por las personas. Regálanos ese amor por las demás personas, Señor. Y llénanos con tu Espíritu Santo, Padre. Te oro por un derramamiento de tu Espíritu Santo. Te oro que tu presencia, Señor, llene cada corazón, cada persona que está escuchando esta oración, Señor. Sea tu Espíritu Santo llenándolos, sea tu Espíritu Santo guiándolos, que a donde quiera que vayan, Señor, tú vayas delante de ellos, que pongas un vallado, Señor, de protección. Que el fuego de tu Espíritu Santo esté sobre cada uno de nosotros, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues gracias por acompañarme. Sé que tal vez la palabra estuvo un poquito dura, pero yo sé que el Señor quiere que nosotros entendamos que Él es un Dios de amor, un Dios perdonador, un Dios bueno, que verdaderamente hay un juez y es Él, no nosotros, que a nosotros lo que nos toca es amarnos, orar los unos por los otros. Así que pues gracias por acompañarme, nos vemos el día de mañana, bendiciones.